Listo, agradeciéndoles a esta segunda hora de clase su asistencia. Vamos a continuar hasta que se sigan integrando el resto de compañeros. Lo que voy a hacer es el dibujito, porque ese necesitamos para ir explicando. Es un poquito extenso el cálculo de este, ¿no? Ya. A ver, nuevamente dibujamos el rectángulo. Y vamos ubicando las fuerzas. Quiero poner con este, no sé si saldrá muy grueso. Veamos. Bueno, sí parece. En la mitad, ya. Este es de 7, un poquito más grande. De 9. Aquí en la mitad de 3. Saliendo media torcida esa flecha. Aquí en la mitad de 6. Y este es de 8. Ya borremos lo que se puso de más. Línea segmentada que está dividiendo a este rectángulo, que es la mitad, y lo mismo que en la mitad. Ya. Ubiquemos las fuerzas. Primero, este es el punto A y tiene las fuerzas de 9 newtons, 7 newtons, 5, 4, 3, aquí representa el punto B, 6, el punto C, 8, y aquí en el centro el punto D. Creo que ahí está todo, ¿no? Las medidas, todo esto mide, cambiémosle de color, ya. Todo eso decía que mide 5. Y esto medía 3. 5 metros. Y esto 3 metros. Bien, se hizo el cálculo ya con respecto al punto A. Vamos ahora con respecto a este punto, al punto B. Ponemos entonces con respecto
al punto B. Dos puntos. Nuevamente, el torque 1 igual a la fuerza 1 por la distancia 1. El torque 1 es igual. La fuerza 1 de 9 newtons multiplicado por la distancia 1. Entonces, si estamos con respecto al punto B, aquí tendríamos esta fuerza y esta distancia, este brazo de palanca, ¿cuánto vale? La mitad de 3, 1,5. El torque 1 va a ser igual. Si yo multiplico 9 por 1,5 me da 13,5 la unidad metros por newton. Pongamos nuevamente el sentido de giro, ¿no? Cuando es en sentido horario, el torque es negativo y cuando es en sentido antihorario, este torque es positivo. Entonces, con respecto a este punto y esta fuerza de 9 newtons, entonces estaríamos hablando de que va a girar en este sentido, es decir, en sentido horario. Mire, si yo proyecto aquí que este es el brazo de palanca, entonces la fuerza, ¿cómo va a girar así? Porque ahí forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, menos. Torque 2. Fuerza 2 por distancia 2. Torque 2 va a ser igual. La fuerza 2, 7 newtons, multiplicado por, esta es la fuerza hacia arriba. Y la distancia con respecto al punto B, tendríamos todo esto de aquí, el brazo de palanca, 5 metros. El torque 2 va a ser igual. 7 por 5, 35 metros por newton. Y el sentido de giro va a ser antihorario positivo. Estamos con respecto a la fuerza 2. Y este es el brazo de palanca, entonces va a girar así. Y eso es positivo, antihorario. Vamos al torque 3. Torque 3 sería fuerza 3 por distancia 3. Torque 3 va a ser igual. La fuerza 3, esta de aquí, 5 newtons, multiplicado por la distancia 3 con respecto al punto B, aquí estaríamos la mitad. La mitad de esto es 2,5, la mitad de 5. El torque 3 va a ser igual. 5 multiplicado por 2,5, 12,5 metros por newton. El sentido de giro, estamos en esta fuerza de aquí, ¿no? Con respecto a este brazo de palanca, cómo va a girar en sentido antihorario positivo. Torque 4. Torque 4 va a ser igual. Fuerza 4 por la distancia 4. Torque 4 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 4? Este de aquí, 4 newtons. Por la distancia, en este caso, aquí está la fuerza. Como coincide el punto, no hay distancia,
Recuerde que debe formar un ángulo recto. Entonces, lo que habría esta distancia, pero ahí no está formando un ángulo recto. Debe ser así, horizontal. Entonces, en forma horizontal, con respecto al punto B, no hay distancia, cero. El torque 4 por 0 me va a dar 0 metros por newton. Torque 5 es igual. Fuerza 5 por distancia 5. El torque 5 va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 5? Esta de aquí, 3 newtons por, de la misma forma, no hay ninguna distancia, ¿no? Porque justo aquí está el punto B, 0. El torque 5 va a ser igual a 3 por 0, 0 metros por newton. Torque 6, igual. Fuerza 6 por distancia 6. El torque 6 va a ser igual. La fuerza 6 newtons por la distancia. Entonces, esta es la fuerza y este de aquí vendría a ser con respecto al punto B, el brazo de palanca. La mitad de 5, 2,5. El torque 6 va a ser igual. El sentido de giro con respecto a esto va a ser en sentido horario, por lo tanto es negativo. Menos, si yo multiplico 6 por 12 por 2,5, esto representa 15 metros por newton. Torque 7, torque 7 es igual a la fuerza 7 por distancia 7. El torque 7 es igual. La última fuerza es de 8 newtons multiplicada por la distancia. Entonces, esta es la fuerza y la distancia sería así respecto al punto B. La mitad de 3, 1,5. Ahí forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. 1,5. El torque 7 va a ser igual. 8 multiplicado por 1,5, eso me da 12 metros por newton. El sentido de giro va a girar ahora en sentido antihorario positivo. Luego, asimismo, viene la sumatoria de torques en el punto B va a ser igual. ¿Cuánto vale el torque 1? Menos 13,5. Ya solo vamos copiando los resultados. Más el torque 2 positivo, 35. El torque 3 más 12,5. El torque 4, 0. El torque 5, 0. El torque 6, menos 15. Y el torque 7 más 12. La suma algebraica, la sumatoria de este torque B, de todo eso me da 31 metros por newton. Entonces aquí me olvidé poner, no, sumatoria de torques en el punto B es igual torque 1 más torque 2 hasta el torque número 7. Recién tenemos ahí hasta el punto B. Vamos al punto C. Vamos a ver si es que ya como se realizó la explicación. Ahora iríamos a este punto de aquí, al punto C. Entonces, voy a ir haciendo la explicación aquí, después vamos al módulo para ir viendo, ¿no? Porque si no tendría que pasar a esta pizarra e ir poniendo. Ahora diríamos con respecto
respecto al punto C. Y lo mismo, el torque 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1. El torque 1 va a ser igual. ¿Cuánto valía nuestra fuerza 1? Era 9 newtons y ahí sí necesitamos el gráfico. Me toca regresar acá. Si estamos respecto a este punto C y esta representa la fuerza 1, el brazo de palanca perpendicular, ¿cuánta distancia tiene esto? 3 metros. Y va a girar en sentido horario, entonces va a ser negativo. Era 3 la distancia, ¿no? El torque 1 va a ser igual. 9 por 3 me da 27. ¿Cuál es la unidad? Metros por newtons. Y es negativo. Ya decíamos que va en sentido, o el giro es en sentido horario, ¿no? Con respecto al punto C estamos. Entonces, la fuerza y el brazo de palanca. Va a girar en este sentido. Ya. Vamos con respecto al torque 2. Todo esto pues prácticamente está en el módulo, ¿no? Voy a ir explicando aquí, no voy a ir escribiendo para agilitar un poco más. Vamos al torque 2. El torque 2 asimismo pondrá la fórmula, fuerza 2 por distancia 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Estos 7 newtons. Pero aquí, con respecto al punto C, no hay una distancia horizontal, sino la distancia sería esta. Pero ahí no estaría formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. No hay brazo de palanca, por lo tanto, esta distancia no tiene, es cero. El torque 2 va a valer cero. Vamos al torque 3, 5 newtons. ¿Cuál va a ser la distancia con respecto al punto C? Esta sería la distancia de aquí. La mitad de 5, 2,5. ¿Y cómo va a girar? Esto va a girar en sentido horario. Ese torque va a ser negativo. Si multiplico 5 por 2,5 me da menos 12,5. Torque 4. Fuerza 4 por distancia 4. La fuerza vale 4 newtons. La distancia, entonces, con respecto al punto C, todo esto de aquí, ese es el brazo de palanca. Forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto es esta distancia? De 5 metros. Va a girar en sentido nuevamente horario negativo. Menos 5 por 4, 20 metros por newton. Torque 5, aquí. Fuerza 5 por distancia 5. Fuerza 5, 3 newtons. La distancia, ahora este es el brazo de palanca, ¿cuánto mide? Ahí formo un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Hablaríamos de la mitad de 3, 1,5. El sentido de giro ahora va a ser en sentido antihorario positivo. 4,5 representaría. Por si acaso aquí no me acuerdo en el módulo, parece que tiene signo negativo, habría que corregir, pero es un signo positivo, ¿no? Porque estamos viendo que gira en sentido antihorario. Estábamos en el torque 5, 1, 2, 3, 4 aquí. Entonces va a girar en sentido antihorario, positivo. Me parece que en el módulo ahí habría un error, ya voy a revisar. Voy a finalizar primero. Vamos con respecto a la fuerza 6. Torque 6 por distancia 6. 6 newton es la fuerza. La distancia con respecto al punto C, este de aquí, 2,5. ¿Cómo va a girar? Va a girar en sentido antihorario. Aquí tenemos la fuerza, aquí tenemos la distancia, va a girar en sentido antihorario, positivo. Y el torque 7,
fuerza 7 por distancia 7. La fuerza vale 8 newtons, pero aquí no hay distancia, está justamente aquí en el punto C, 0. Sumatoria de torques, considerando todos los que hemos encontrado. En el torque 1 teníamos menos 27, en el torque 2 salió 0, en el torque 3 menos 12,5, en el torque 4 menos 20, en el torque 5 más 4,5, en el torque 6, 15 y en el torque 7, 0. Voy a dejar de compartir un momentito para confirmar con el módulo por ese error que parece que estaba, ¿no? Vamos a revisar. Estamos analizando en el punto C. Aquí está, en el punto C. ¿Cuál era nuestra inquietud? Mire aquí, torque 5. Por eso le puse yo con rojito para identificar ese error porque estaba puesto negativo. No sé si en el módulo de ustedes esté corregido, por favor. Y si no, realizar la corrección respectiva. En el torque 5 no es negativo como estuvo, sino es positivo. Entonces aquí puse con rojito, acá también puse con rojo para analizar. Y obviamente la sumatoria de torques nos va a dar menos 40 metros por newton. No sé si coincide esa respuesta. Finalmente, con respecto al punto D, la misma fórmula. Fuerza 1, distancia 1. La fuerza 1 vale 9 newtons y la distancia 1 vale 1,5. Tendríamos que regresarnos a nuestro gráfico. Aquí tenemos, ya estamos con respecto a este punto, al punto D. Esta representa la fuerza 1 de 9 newtons. Y el brazo de palanca, como estamos con respecto al punto D, aquí Está compartiendo, Licen. no estoy compartiendo. No. Ya, un ratito entonces, perdón. Ahí me avisa si estoy compartiendo el documento. Sí, Sí, listo, ahí está. ya. Entonces estábamos con respecto al punto D, a este del centro. Esta era la primera fuerza, 9 newtons. Y esta sería el brazo de palanca, la distancia, aquí la mitad. ¿Cuánto representa la mitad de 3? 1,5. ¿Cómo va a girar? Va a girar en este sentido. Es decir, en sentido horario y va a ser negativo. Y eso es lo que debemos tener aquí, ¿no? Revisemos para el punto D. Ahí está, en el punto D, fuerza 1 por distancia 1, 9 por 1,5 y en sentido horario menos 9 por 1,5, 13,5. El torque 2, fuerza 2 por distancia 2, 7, la distancia 2,5, aquí va a ser en sentido antihorario positivo y el 7 por 2,5, 17,5. Torque 3, fuerza 3 por distancia 3, 5 por 0. Revisemos por qué me da 0. Obviamente 5 por 0 es 0. Vamos al torque 3. En el gráfico, siempre toca ir trabajando con el gráfico. Esta era la fuerza 1, esta es la fuerza 2, la fuerza 3, los 5 newtons. Entonces, como la distancia, no hay una distancia horizontal para que sea perpendicular, por eso vale 0. Vamos con respecto al torque 4, en este punto de aquí, en esta fuerza. 4 newtons, ¿cuál sería la distancia? La distancia es perpendicular, este sería el brazo de palanca, para que forme entre la fuerza y el brazo de palanca, la distancia, un ángulo recto, la mitad de 5, 2,5. ¿Cuál es el sentido de giro? Va a girar en sentido horario negativo. La fuerza 5, esta de aquí, 3 newtons. En este caso no hay una distancia porque justamente aquí coincide con la línea de acción, el punto D, no hay distancia. Recuerde que la distancia siempre debe ser perpendicular. Entonces aquí habría una distancia horizontal mismo, forma 0, ¿no? 3 por 0, 0. Torque 6, esta de aquí, esta fuerza. 6 por la distancia, asimismo, no hay distancia, porque estamos con respecto al punto D, 0. Finalmente, el torque 7, aquí sí, 8 que representa la fuerza, y esta es la distancia. ¿De cuánto? La mitad de 3, 1,5. Ahora va a girar en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo.
confirmando en el punto D 12 metros por newton. Asimismo, sumatoria de torques en el punto D. Torque 1 hasta el torque 7. El torque 1, lo que valió menos 13,5. El torque 2, 17,5. El torque 3, 0. Luego el siguiente es menos 10, 0, 0. Y finalmente el último que nos salió más 12. Sumatoria de torques en el punto D, 6 metros por newtons. Segundo ejercicio que tenemos aquí. Dice, una barra AC. Esta es la barra. Asimismo, el esquema nos va a dar de 1,2 metros de longitud. Está sometido a la acción de 3 fuerzas verticales, como se indica en la figura. Por eso la figura nos va a dar. Ahí dice, cómo se indica en la figura. Suponiendo que el peso de dicha barra es depreciable determinar. Primerito, la sumatoria de fuerzas aplicada en la barra o a la barra. Y literal B, los torques de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos. Por el punto A, por el punto B y por el punto C. Analicemos el esquema que me está dando. Ya. Entonces, me da la barra, me da el gráfico. En el punto A hay una fuerza de 4 newtons. En el punto B hay una fuerza de 7 newtons. Y en el punto C hay una fuerza de 9 newtons. La distancia que existe desde el punto A hasta el punto B es 0,8 metros y la distancia que existe desde B hasta C es 0,4 metros. ¿Cuáles son los datos del problema? La distancia AC desde A hasta C decía que vale 1,2 metros, porque 0,8 más 0,4 nos da 1,2, que es el dato que me está dando. Pero en el gráfico me ayuda que esta distancia desde A hasta B vale 0,8 y la distancia desde B hasta C vale 0,4. Aquí en el dato general nos decía 1,2, que es la sumatoria porque va desde A hasta C. Las fuerzas, las 3 fuerzas que intervienen, la fuerza 1 que decíamos 4 newtons, la fuerza 2 de 7 newtons y la fuerza 3 de 9 newtons. Incógnita, primerito me pide la sumatoria de fuerzas y literal B, los torques en cada uno de los puntos, en el punto A, en el punto B y en el punto C. Solución. Primerito, sumatoria de fuerzas. Entonces sumamos la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Es la suma vectorial. ¿Qué fuerzas nosotros tenemos? Entonces la fuerza 1 es hacia abajo, por eso es negativa. Esta es la fuerza 1 en el punto A, 4 newtons. Entonces para abajo, menos 4. La fuerza 2 es positiva, hacia arriba, 7 newtons. Y la fuerza 3, otra vez negativa, hacia abajo, 9 newtons, menos 9. Por eso dice la suma vectorial. Entonces, hacia arriba van a ser positivos y hacia abajo van a ser negativos. El 4 es negativo, el 7 es positivo y el 6 es negativo. La sumatoria de fuerzas, menos 6 newton. La suma algebraica de esto nada más. Eso es todo con respecto a la parte A. Vamos a la parte B asimismo. Pedía los torques en cada uno de los puntos. Analicemos en el punto A. Torque 1, fuerza 1 por distancia 1. ¿Cuánto valía la fuerza 1? 4 newtons. Vamos si le hago un poquito más pequeño para el gráfico. Ahí. Entonces, la fuerza 1 en el punto A, 4 newtons. En esta no hay ninguna distancia, porque justo coincide ahí el punto A, 0. Torque 2, fuerza 2 por distancia 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Hacia arriba, esta de aquí de 7 newtons. ¿Y cuál sería la distancia? Desde el punto A hasta acá, ¿cuánto representa? 0,8. Esta es la distancia, porque estamos trabajando con respecto al punto A. Forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El giro va a ser en este sentido, es decir, en sentido antihorario es positivo, ¿no? 7 por 0,8, 5,6 metros por newton. El torque 3, fuerza 3 por distancia 3. ¿Cuánto vale la fuerza 3? 9 newtons. La distancia es total, porque estamos trabajando con el punto A. 0,8 más 1,2, perdón, más 0,4, 1,2.
9 por 1,2, 10,8. ¿Cuál es la unidad? Metros por newtons. Es negativo porque ahora con respecto a esta distancia, a este brazo de palanca y esta fuerza 3 tiene un sentido horario y recordemos que cuando era sentido horario era negativo. Calculado ya en el punto B, lo mismo haríamos en el, perdón, calculado en el punto A, lo mismo haríamos en el punto B. 4 por 0,8, revisemos la primera fuerza, esta es la primera fuerza. Con respecto al punto B, la fuerza hacia abajo y el brazo de palanca perpendicular. Entonces, 4 por 0,8, que es esa distancia. ¿Cómo va a girar? Va a girar en este sentido, es decir, en sentido antihorario, por eso es positivo. 4 por 0,8, 3,2 metros por newton. Para el torque 2, fuerza 2 por distancia 2, si estamos trabajando respecto al punto B, esta es la fuerza 2, 7 newtons, pero con respecto al punto B no hay ninguna distancia horizontal para que sea perpendicular. Eh, la distancia valdría 0 y es lo que se ha puesto, ¿no? 7 por 0, 0. El torque 3, fuerza 3 por distancia 3. ¿Cuánto valía la fuerza 3? 9 newtons. ¿Y cuánto vale la distancia 3? Esta es la distancia, ¿no? Con respecto al punto B, 0,4. ¿Cómo va a girar? Va a girar en sentido horario negativo. 9 por 1,2, 10,8. Asimismo, haríamos el cálculo ya en el punto C. Este sería el punto C, el último. Si hablamos de la fuerza 1, 4 por este brazo de palanca, 1,2. Va a girar en sentido antihorario positivo. 4 por 1,2 más 4,8. El torque 3 y el torque 4. No creo que pedía la sumatoria aquí. No, solo dice los torques en cada fuerza con respecto a un eje que pasa por cada uno de los siguientes puntos A, B y C. Entonces son los torques en el punto A, en el punto B y en el punto C. Y ahí se estaría finalizando. Ya no me quedaría mucho tiempito. En 6 minutos voy a considerar solo ejercicios para la prueba de el primero que hicimos. Una figurita, va a haber una figura y lo que vamos a hacer es cambiar estas fuerzas, ¿no? Tal vez no va a valer 9 newtons, puede ser que valga 10 newtons, no va a valer 7, podemos poner 6, 4. Cambiamos estas fuerzas y posiblemente el ancho del rectángulo no va a ser 5 por 3, puede ser que sea otras dimensiones o puede ser que se mantenga, pero asimismo tendremos que calcular en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Por favor, revisar en el módulo, hay ejercicios parecidos a estos para que pueda usted practicar y dar una buena autoevaluación. Por ejemplo, en el trabajo, en el portafolio está puesto este primer ejercicio. Entonces, obviamente ya son otras fuerzas nada más. De ahí los puntos son los mismos. El punto A, el punto B y el punto C. Se ha quitado un punto, el punto D. Entonces va a ser un poquito más corto el desarrollo de este ejercicio. Entonces, este ejercicio está, vuelvo y repito, en el portafolio y así mismo vamos a poner en la prueba. Con eso estaríamos finalizando. Por favor, aquellas personas que nos falten igualar alguna actividad de la plataforma, hacerlo lo más pronto posible. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, la última clase, porque la siguiente ya es del examen. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, Alicia. Gracias también, se cuidan. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. No se olvide de poner la asistencia, ¿no? A aquellas personas que posiblemente falten.